Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro y estas son las noticias de este martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Es una noticia fenomenal, la hemos estado esperando con ansias. Vacuna para los más pequeños. Pfizer pide aprobación de su vacuna para niños de entre 6 meses y 5 años. Hablamos con padres de familia. ¿Cómo reciben ellos la noticia? Deslave mortal. Las intensas lluvias en Ecuador provocan un aluvión que arrastra autos, casas y todo a su paso. Hay más de 20 muertos. Equipos de rescate aún buscan desaparecidos. Biden también los deporta. Noticias Telemundo investiga, demuestra que el gobierno expulsa inmigrantes venezolanos con las mismas prácticas que el presidente criticó cuando estaba en campaña. Tom Brady se va. El astro del fútbol americano anuncia oficialmente su retiro. Tiene 44 años, 7 victorias en el Super Bowl y el título de mejor quarterback en la historia. ¿Qué le espera en el futuro? La vacuna contra el COVID-19 para niños de entre 6 meses y 5 años está más cerca. La farmacéutica Pfizer ya solicitó la autorización a la Administración de Alimentos y Medicinas. Y como nos dice Lourdes Hurtado, la aprobación podría llegar tan pronto como a fin de mes. Yo me vacuné cuando estaba embarazada de ella y también me dio como un poco de apuro. A pesar de los nervios, confió en los expertos y se vacunó contra el COVID-19. Pero cuando de inmunizar a su bebé se trata, esta madre dice tener sentimientos encontrados. ¿Qué es lo que te hace dudar? Bueno, lo de siempre, ¿no? Que como es una vacuna tan nueva, que nadie sabe, que todo lo típico, pero bueno, al final hemos visto que tampoco ha pasado nada, o sea que supongo que sí que la vacunaría. Como con nosotros cuando nos tuvimos que vacunar, lo que recomienden los pediatras pues será lo mejor. Muy pronto los más pequeñitos podrán también tener acceso a la vacuna de Pfizer, que hoy solicitó la autorización de la FDA para ofrecer 2 dosis a niños de entre 6 meses y 5 años de edad. Es una noticia fenomenal, la hemos estado esperando con ansias. Como pediatra, la doctora Bracho celebra la noticia. La ola de contagios provocada por Omicron trajo los niveles de hospitalización infantil más altos de toda la pandemia. La verdad es que es una lotería, ¿no? La mayoría de los niños se recuperan, pero hay niños que lastimosamente se complican, terminan en emergencias, terminan siendo hospitalizados y muy pocos, pero sí ha sucedido, fallecen. Según los estudios de Pfizer, la respuesta inmune en niños de entre 2 y 4 años fue menos robusta de lo esperada, por lo que se estima que eventualmente el régimen completo de vacunación incluirá 3 inyecciones. Da miedo. Desafortunadamente, la desinformación ha generado desconfianza. Ahorita como está en los principios de todo esto, como que yo como padre no lo haría. Primero, les quiero decir que los entiendo. Mi propio bebé va a cumplir los 6 mesecitos en marzo y yo también como madre estoy viendo estos datos con lupa. Lo que sí quiero pedirles, por favor, es que hablen con sus pediatras, hablen con la gente que de verdad tiene credenciales. Si los expertos así lo determinan, la luz verde podrá llegar tan pronto como a finales de febrero, otorgando protección a unos 19 millones de niños y niñas en los Estados Unidos. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Una serie de amenazas de bomba provocaron hoy la cancelación de clases presenciales para cientos de miles de estudiantes en numerosas universidades de mayoría afroamericana. Esto coincide con el inicio del mes de la herencia negra. Francisco Cuevas tiene los detalles. Hoy importantes casas de estudio amanecieron con fuerte presencia policial. Universidades históricamente de estudiantes de la raza negra por todo el país están en alerta ante amenazas de posibles ataques. It's kind of scary. Las amenazas de bomba fueron hechas en al menos una docena de universidades en el primer día del mes de la herencia negra, obligando la cancelación de clases y la movilización del FBI. En la Universidad Howard, en Washington, donde el 71% de estudiantes son negros. Muchos, como Nico, están preocupados. Obviamente los que viven aquí tenemos más miedo porque estamos más cerca a la escuela. En otro incidente del otro lado del país, en UCLA, la Universidad de California, en Los Ángeles, Vanessa habló con Noticias Telemundo encerrada en un sótano luego de que las autoridades escolares informaran de otra amenaza hecha por un exprofesor de filosofía. Estoy encerrada, tenemos las puertas laqueadas en cada piso que vas, te haces la tarjeta así para que entres. Tenemos todas las puertas cerradas. El profesor identificado como Matthew Christopher Harris, de 31 años, fue arrestado esta tarde en Boulder, Colorado. El sospechoso había enviado una serie de mensajes electrónicos con imágenes violentas y un manifiesto de 800 páginas que crearon pánico entre estudiantes de UCLA. Estaba muy peligroso porque la universidad no los dijo que había amenazas contra un departamento de filosofía aquí en la escuela.
A pesar de que el sospechoso que lanzó las amenazas fue ya arrestado, las clases permanecerán virtuales hasta el día de mañana, cuando los estudiantes puedan regresar a las aulas. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Y nos vamos a Ecuador. Ahí un deslave arrastró autos, sepultó casas y edificios en un barrio de la capital. Las lluvias intensas provocaron el alud. Hay más de 20 personas muertas, hay decenas de desaparecidos y cientos de damnificados. Fabiola Santana está en Quito con los detalles. ¡La mano! El agua y el barro inundaban las calles y nada ni nadie podía contenerlos. El deslave arrastraba todo a su paso, incluyendo personas. ¡El señor! Una persona grabó el rescate de un hombre. La avalancha amenazaba con llevárselo. La emergencia comenzó en la tarde del lunes. Las intensas lluvias rompieron la represa llamada El Tejado. Entonces el aluvión cayó sobre el sector La Gasca de Quito, Ecuador. Los sobrevivientes dicen que fue terrible. Vamos a jugar boli y empezamos a ver que bajaba todito. ¡Ay, ay, ay! ay. De inmediato llegaron los equipos de rescate. De entre toneladas de barro sacaban cuerpos sin vida. Otros comenzaron un viacrucis por la búsqueda de desaparecidos. Nos llamaron a avisar que mi hermano fue arrastrado. Los heridos recibieron la primera atención en los parques de la zona, pero las autoridades temen que el número de víctimas aumente con el paso de las horas. Vino una sobresaturación del suelo en las laderas, lo cual genera un deslizamiento de las laderas. Este martes muchos regresaron a La Gasca, a sus casas. Intentan el rescate de algunas de sus cosas en medio del desastre. Sin embargo, según los cuerpos de emergencia, la desgracia podría ser mayor, porque en las partes altas de la zona quedaron toneladas de barro que podrían caer en cualquier momento. La cifra de muertos puede subir en las próximas horas. Se han reportado personas desaparecidas. El gobierno nacional ha implementado ya al menos 8 albergues para atender a cientos de damnificados. Mientras tanto, se intensifican las labores de búsqueda. Desde Quito, Ecuador, Fabiola Santana, Noticias Telemundo. Es de verdad una tragedia y aquí en Estados Unidos también hay pronóstico de mal tiempo para las ciudades que apenas se están recuperando del ciclón Bomba. La segunda tormenta invernal en menos de una semana ya impacta el centro del país. Ahí anticipan la que podría ser la mayor nevada en un siglo. El temporal golpeará unos 20 estados. Se han emitido advertencias desde Texas hasta Nueva Inglaterra por frío extremo, hielo en las carreteras y posibles cortes de energía eléctrica. En noticias de inmigración, la administración Biden dijo por primera vez que apoya darle estatus legal permanente a las familias separadas en la frontera durante el gobierno de Trump. Lo confirmó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Se lo dijo a NBC News al cumplirse un año de que se formara el equipo que intenta reunificar a estas familias. Al menos 1.200 de ellas continúan separadas. El año pasado, legisladores demócratas presentaron un proyecto para eso, legalizar a estas familias, pero la iniciativa no ha avanzado en el Senado ni en la Cámara de Representantes. Hoy también se reveló que el expresidente Donald Trump destruyó documentos oficiales de su presidencia antes de que fueran entregados a los archivos nacionales. Esto es importante y Javier Vega se une con los detalles desde Washington. Javier, parece que esta era una práctica habitual de Trump, destruir documentos, pero ¿por qué esto podría ser ilegal? Buenas tardes, Julio. Pues simplemente porque la ley lo impide. Todas las comunicaciones que tengan que ver con las obligaciones presidenciales por ley deben preservarse, pero los testimonios que han surgido desde la Casa Blanca de Trump y que ya han sido publicados dicen que el entonces presidente prácticamente destruía todo lo que terminaba sobre su escritorio y que a veces los pedazos de papel restantes eran tan pequeños como confeti. Los documentos son clave para los congresistas que investigan el ataque al Capitolio, pero la administración Trump rompió memorias importantes de esos días. Los archivos nacionales han tenido que reconstruir y pegar las hojas y hoy apuntaron directamente al mandatario. Algunos de los documentos presidenciales que recibimos de la administración Trump incluyeron registros en papel que habían sido destruidos por el entonces presidente Trump, denunciaron, lo que confirma reportes de prensa previos sobre su tendencia a romper y tirar sobre el suelo documentos.
Él sabía que estaba rompiendo la ley cada vez que rompía uno de esos documentos. Nadie se supone que destruya nada porque eso pasa a la historia. Ahora también se sabe que semanas antes de la elección, el expresidente pidió a su abogado personal, Rudolph Giuliani, que investigara opciones para tomar control de las máquinas de votación en estados clave, según publica el New York Times. Los intentos de intromisión llegaron a considerar a los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia, además del Pentágono, pero se toparon con pared. Es un tipo de comportamiento que no vemos de políticos fuertes y estables, lo vemos de políticos débiles que no tienen cómo ganar elecciones y pues buscan medidas extremas tal y como esta. La oficina del expresidente respondió que el diario neoyorquino es deshonesto y elude publicar las cantidades récord que recauda su campaña. Desde donde amenaza con protestas multitudinarias si se toman acciones contra él. Eso mientras un reporte financiero revela que la campaña donó $1 millón a la organización política de su ex jefe de gabinete, Mark Meadows, quien se negó a colaborar en la investigación sobre el ataque al Capitolio. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Bien, hoy la Casa Blanca salió al cruce de los informes que aseguran que Javier Becerra pronto podría dejar de ser secretario de Salud. La secretaria de prensa, Jen Psaki, dijo hoy que el presidente Biden confía en el papel que Becerra cumple al frente de la respuesta de su gobierno contra el COVID-19. Pero un reporte del Washington Post había informado que hay descontento de algunos funcionarios por la forma en que Becerra ha manejado la pandemia. Nos metemos al mundo del fútbol americano. El entrenador Brian Flores, quien fue despedido de los Miami Dolphins el mes pasado y rechazado de otros equipos, ahora presentó una demanda contra la NFL. Flores sostiene que fue discriminado por ser negro, igual que otros directores técnicos. Su presentación judicial llega solo días después de que los Giants de Nueva York, uno de los equipos con los que se entrevistó, contratara a Brian Daboll como su nuevo entrenador. Y en este tema, otra de las grandes noticias del día es el retiro de Tom Brady a los 44 años de edad. El anuncio que hizo hoy pone fin a una carrera prodigiosa en la que consiguió más Super Bowls que ningún otro jugador en la historia. Rogelio Morataglia tiene las reacciones. Es el adiós de una leyenda del deporte. Después de días de rumores, Tom Brady, el jugador más laureado de la NFL, finalmente anunció su retiro. En Instagram escribió que ha disfrutado los 22 años de su carrera profesional, pero que ahora es tiempo de enfocar su tiempo y su energía a otras cosas que requieren atención. La noticia, aunque no sorprende, causa tristeza sobre todo en la nación bucanera. Porque nos hubiese gustado tenerlo un poco más, ¿no? O sea, obvio que contentos por haberlo tenido 2 años y nos trajo un Super Bowl, así que feliz por eso, pero triste porque se retira, para mí, el mejor de todos los tiempos. Y es que en su primer año con los Buccaneers, Brady ganó el Super Bowl y en su estadio. Antes había ganado 6 con New England. Con 7, tiene más triunfos de Super Bowl que cualquier otra franquicia. También perdió 3, o sea que en total asistió 10 veces al gran juego. A 10 de 22 temporadas. Esto solamente te habla de la tremenda mentalidad y de la excelencia, ¿no? Martín Gramática, que fue pateador de los Bucaneros y está en el Salón de la Fama, no tiene duda. ¿Con quién podés compararlo a Tom Brady? Porque lo comparan con Aaron Rodgers. Digo, ¿cómo podés compararlo con Aaron Rodgers cuando Aaron Rodgers gana un solo Super Bowl? Y se juega para ganar, no para el Super Bowl, no la temporada regular. Así que yo creo que fácil el único deportista que no se puede discutir. Tiene 44 años, pero mantenía un nivel de juego muy bueno. Sin embargo, ya había declarado que su esposa, la supermodelo Gisele Bündchen, se sentía cada vez más nerviosa cuando lo golpeaban y que la decisión de seguir o retirarse la tomaría con ella y sus hijos. Además de sus récords, sus anillos y sus trofeos, Tom Brady ha inspirado a una generación de jovencitos con la misma virtud que le llevó a ser un ganador total, la disciplina. En Miami, Florida, Rogelio Morataglia, Noticias Telemundo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló hoy por primera vez en público sobre la crisis en Ucrania. En una rueda de prensa después de un encuentro con el primer ministro de Hungría, Putin acusó a Estados Unidos de ignorar la preocupación de su país sobre la posibilidad de que Ucrania ingrese a la OTAN. Después del cruce de acusaciones de ayer en las Naciones Unidas, hoy hubo una llamada entre el secretario de Estado, Antony Blinken, y el canciller ruso, Sergei Lavrov, pero no llegaron a ningún resultado que alivie las tensiones. El presidente Biden está expulsando a cientos de venezolanos a través de deportaciones que él mismo denunció en campaña.
En su momento, las calificó como sigilosas y despiadadas. Sin relaciones diplomáticas con Venezuela, ahora su gobierno utiliza terceros países para expulsarlos. En exclusiva, Noticias Telemundo Investiga nos muestra cómo estos migrantes son deportados de incógnito. El informe es de Damián Bonmatí. Este es Ricardo. Los viajeros no se dan cuenta, pero está siendo deportado. Este venezolano de 22 años que había pedido asilo es expulsado sin esposas y vestido de calle, y lo custodian agentes de ICE sin identificación. Su mamá, al recibir el video, quedó en shock. Creíamos que no habían deportaciones para venezolanos. ¿Por qué lo creíamos? Porque lamentablemente esas deportaciones son hechas de manera clandestina, bajo la mesa. No se hacen públicas, nadie lo sabe. Con las relaciones bloqueadas entre Estados Unidos y Venezuela, el gobierno de Biden recurre a vuelos comerciales para deportarlos y usa República Dominicana como puente para enviarlos a Venezuela. Ahí se deportó así a 176 venezolanos en el último año fiscal, según nos dijo la agencia, parte de ellos ya bajo el gobierno de Biden. Aunque en campaña electoral Biden culpó al presidente Trump de usar deportaciones sigilosas para enviarlos al opresivo régimen venezolano. Pues mi caso no tenía derecho a apelación. Entrevistamos a varios retornados que dicen sentirse en peligro, pidieron protección a Estados Unidos, pero fueron deportados al país del que huyeron. A la 1 de la madrugada me despertaron. Tenía 15 minutos para abandonar la correccional. Los transportaron hasta el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. Cuando llegamos al aeropuerto nos quitaron las esposas, nos dijeron que no podíamos correr, que no podíamos gritar, que no podíamos hacer un escándalo. Le dicen a los oficiales que pues también, que si no aceptas la deportación, que puedes estar preso de 8 meses a 5 años. Yo no acepté la deportación. Algunos, como Carlos, lograron frenar temporalmente su deportación, pero siguen detenidos. Otros, como Ricardo, fueron expulsados. Según su relato, voló a Santo Domingo con una aerolínea estadounidense y sin su pasaporte. Lo tenían los agentes que lo custodiaban. En Dominicana yo estaba en un cuarto, en una habitación con los oficiales y los oficiales de Dominicana, una oficial americana que estaba allá, trabajando allá. Ya sin agentes de ICE tuvo que subirse a un vuelo, dirección Caracas. Ni el Departamento de Estado ni la Cancillería Dominicana respondieron a nuestras preguntas. El gobierno de Venezuela le quitó los papeles a mi hijo. Fuera de cámara, algunos deportados nos dijeron que fueron detenidos, maltratados o citados judicialmente al llegar a su país. Carolina, ya en Florida y en proceso de asilo, nos dice que su activismo contra el gobierno venezolano le costó la vida al papá de Ricardo y al resto de la familia amenazas que duraron años, pero igualmente a su hijo lo deportaron. Lo que más lamento de todo es que ese día que nos separaron en la hielera, yo no me pude despedir bien, no te pude abrazar. Te amo, hijo. Todo va a estar bien. Te lo prometo. ¿Qué le parece? Mire, si usted enfoca con su celular a este código QR que aparece en su pantalla, va a poder encontrar el reportaje completo y más información en noticiastelemundo.com. Esta es noticia como se la contamos, que el gobierno de Biden está devolviendo a los venezolanos a su país. Ha levantado críticas incluso dentro del Partido Demócrata. Hoy el senador Bob Menéndez lo calificó de extremadamente preocupante. Exigió el fin de estas políticas que el propio presidente Biden criticó cuando la administración Trump las aplicó. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.